Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Cómo estamos, Rabín Uriel? Muy Buenos bien, días. gracias a Dios, muy bien y contento de poder hablar contigo y contento que Twitter nos haya unido. Hace un par de días atrás estaba buscando otras personas, otros académicos, expertos en diferentes temas para seguir abriendo el conocimiento de los judíos y él me dijo, tenés que hablar con el historiador Bruno Chávez y acá estoy. Un par de días después, aquí estamos. Y con Bruno no solamente vamos a hacer un episodio, sino obviamente vamos a hacer dos episodios. Porque es tanto lo que tenemos que abarcar que, como decimos en español, el que mucho abarca, poco aprieta. Tafasta merruba, lo tafasta muá tafasta. En términos talmúdicos, quien agarra un poquito agarra algo, quien agarra mucho no agarra nada. Nada. Entonces, pero vamos a decir de lo que vamos a hablar. Él es historiador, ahora nos va a poder contar un poquito de él, de su familia, de su formación. Pero el tópico de este podcast y un próximo que haremos a futuro tiene que ver con el fenómeno de que haya comunidades judías en prácticamente todo país, toda región del mundo. Como un grupo minúsculo, unas familias, una tribu, un reino pequeño en Medio Oriente, hace 3000 años, donde todos sus pobladores habitaban en Judea, en la tierra de Israel, terminaron habiendo comunidades de esos descendientes en todo el mundo. Este es el fenómeno que vamos a tratar de abarcar en dos episodios. Pero Bruno, antes de llegar a eso, contanos un poquito quién es Bruno Chávez, un poquito de ti, de tu familia, de tus credenciales académicas. Contanos un poquito. Esta parte me da un poco de pena. No sé, siempre pienso que tenemos que aprender a ser un poco más modestos, pero bueno, soy doctor por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Estudié historia como primera licenciatura aquí en México. Yo soy mexicano. Estudié la licenciatura en administración también aquí en México y después me fui a hacer un posgrado en Francia, eh, el equivalente a una maestría en teoría social. Pero yo en ese momento quería abarcar justamente como tema de investigación y de estudio el tema de las migraciones judías, particularmente al centro de Europa, porque solemos pensar que los judíos en Europa básicamente emigran después de la Shoah, después del Holocausto, ¿no? Y eso es de verdad el peor error que podemos hacer. Y ahorita, bueno, o más adelante o en otro episodio discutiremos por qué, pero pensar que los judíos después de la Shoah es el momento donde inicia como una diáspora masiva, eso no es cierto, ¿no? Y me mandaron justamente a Yad Vashem en Israel para concluir estos estudios. Posteriormente me especialicé justamente en la transmisión de la Shoah, particularmente entre docentes, y me he desarrollado aquí como parte del claustro académico de Yad Vashem, y posteriormente aquí en Ciudad de México, y posteriormente hice un doctorado precisamente sobre el proceso de humillación que llevó a que algunas de las víctimas, particularmente los grupos de judíos, evidentemente, personas romaní y sinti, homosexuales, testigos de Jehová y personas con alguna discapacidad, fueran, digamos que hacia la ruta del exterminio. No me especialicé en el exterminio en ese momento, sino más bien en la ruta al exterminio, este proceso de humillación en donde le dices a un ser humano que no vale nada y ese ser humano desafortunadamente se convence. ¿Cuáles son las condiciones históricas de ese convencimiento? La verdad es que cuando comencé a trabajar, no nada más académicamente, sino también cuando comencé a escribir artículos e incluso ahorita concluyendo dos libros que estamos terminando, mi interés básicamente era hablar de cómo los judíos eran observados como una minoría, pero independientemente de esa observación, siempre fueron, yo digo esto generalmente en mis sesiones, ¿no? El chivo expiatorio de Occidente. Eh, yo soy huérfano, desafortunadamente, mi mamá murió en 2020. Tenía yo la mejor relación del mundo con ella, yo me debo a ella, todo lo que he podido hacer y todo lo que he podido alcanzar es gracias a ella, y la verdad es que eso pues sí ha marcado mi vida y ha marcado mi existencia, pero pues independientemente de no nada más se trata de creer en Dios o de creer en un poder supremo, sino pienso que lo que se queda tiene que ver con la memoria, ¿no? Y eso es lo que tenemos que facultar, la memoria colectiva, la memoria individual, y nunca dejar ir ese tipo de recuerdos que nos hacen ser quienes somos hasta la fecha, ¿no? Y básicamente siempre digo que hasta la fecha me dedico a combatir de la manera en la que pueda, ese es mi lema de vida, el antisemitismo, ¿no? Y creo que una de las formas de combate del antisemitismo es el aprendizaje de la historia. Y hacia la historia vamos, Bruno, hacia la historia vamos. Eh, lo que va a pasar, las migraciones previo a la Shoah, posterior a la Shoah, estamos en el siglo XX. Tenemos que retrotraernos
mucho antes, ¿no? Tenemos que hacer historia y a veces vamos a hacer saltos y a veces vamos a ahondar fino en algunos detalles. Entonces, pensemos un poco. El prohombre, el prototipo de judío o el hebreo, el israelita y demás, Abraham, nace en Ur de los Caldeos, que algunos sitúan en Irak, otros sitúan en Siria. Luego él, su familia, su clan, su tribu, según el Génesis, va hacia la tierra de Canaán, futura tierra de Israel, apodado por otros, por Adriano más adelante Palestina, y en términos generales, más allá de algunos otros episodios históricos, como pueden ser algunas hambrunas en la tierra de Israel, o los 200 años en el exilio, en la esclavitud de Egipto, o los 40 años en el desierto, preponderantemente los 1000 años, llamémoslo, los 1000 años bíblicos, desde el siglo XII antes de la era común hasta el siglo II antes de la era común, los judíos, los israelitas, los hebreos, y no vamos a entrar en el debate académico qué eran exactamente, los judeos, ¿ok? Habitan en ese pequeño lugar en el mundo. Luego tenemos, a lo que sabemos todos, los asirios conquistan el norte, el reino del norte, y hacia allí desplazan, ¿no? Como modelo y técnica de guerra, allí desplazan las tribus concentradas, no las dejan ahí, sino que las remueven de aquel territorio y los llevan a otros territorios asirios. De ahí vienen las famosas 10 tribus perdidas. Como historiador, ¿no? Empecemos por ahí, ¿no? Como esa sería la primera diáspora, el primer exilio forzado en el Midrash, en la idea, el río Zambatión, aquel río que solo paraba en Shabbat y por lo cual nunca los exiliados podían volver. Como historiador, ¿podemos saber algo de esas tribus, de esos primeros exiliados del norte, o es todo fábula? No, por supuesto que podemos. Y además también hay que recordar esto. Eh, Toda la cuestión en el Tanaj, hablemos del Tanaj completo, nos sirve a nosotros como historiadores y nos sirve a nosotros como miembros de un claustro académico para hacer una reflexión heurística y hermenéutica. O sea, es decir, nos sirve para entender que evidentemente hoy siglo XXI no podemos tomar esas cuestiones de manera literal, pero sí podemos evidentemente hacer una investigación a profundidad. La realidad es que independientemente de las creencias, esto no es discutible y no, de eso no se trata en este momento esta conversación, pero independientemente de las creencias, yo siempre le digo a la gente, partamos, por favor, partamos de la idea de que la Torah le fue entregada a Moshe, ¿no? O sea, no vamos a discutir eso. Y una vez que partimos de esa idea, tenemos que pensar que independientemente de que si la Torah fue o no entregada por Dios a Moshe, ¿no? Tenemos que pensar que el texto que tenemos nos sirve para hacer una relatoría de una época. Para eso se trata la parte de investigación y para eso se trata la parte de investigación histórica en particular. Pero en realidad nos sirve para hacer una sumersión a esa época. Sabemos perfectamente bien, porque además existen ya vestigios arqueológicos, existen ya vestigios eh, históricos, archivísticos, ¿no? Que nos indican perfectamente bien cómo se da la distribución de estos pueblos, ¿no? De las tribus, de las famosas tribus perdidas. Ahorita dijiste una cuestión que me llamó mucho la atención porque yo sí creo que desde la historia es importante definir las diferencias entre los pueblos, las tribus hebreas, los judíos, ¿no? Y en realidad como de manera general todo lo que representa lo semítico, ¿no? O sea, hay que hacer esas distinciones porque en términos bíblicos y lo que posteriormente va a ser la Biblia de Jerusalén, que es lo que toman los cristianos para hacer sus propias interpretaciones metafísicas, ¿sí? Ahí se menciona la palabra israelita, ¿no? Y hoy sabemos que lo israelita ya no es lo mismo que en el siglo XII antes de la era común. Ya no es lo mismo decir israelita, porque hoy día lo israelita es un adjetivo, lo israelí es una nacionalidad, y en ese momento, cuando tomamos esa aceleración de que lo israelita es un adjetivo, tenemos que pensar que todas estas tribus, todos estos grupos van a ser señalados por un poder hegemónico, independientemente de que sea el persa, por supuesto, que es quien en su mayoría va a distribuir estas connotaciones, para aseverar y revisar quiénes son los grupos o quiénes conforman esos grupos que viven en las regiones de Samaria, de Judea, evidentemente, ¿no? Y de Perea.
¿Por qué? Porque estos territorios eran sumamente importantes. Ahora hay que pensar que hasta el siglo IV, ¿no? Antes de la era común, hasta el siglo IV, estas regiones no eran gigantescas. Literalmente eran centros mayoritarios de comercio en donde los judíos habían logrado vivir de manera relativamente libre, pagando impuestos, que eso es como muy importante, ¿no? ¿En qué momento estos impuestos se convierten en la forma de sobrevivencia de los judíos? Con el helenismo, perdón, ¿no? Ahí es donde justamente vivir de un impuesto representa un tributo no solamente al reconocimiento de un estado más grande como eran las polis helenas, sino que también representa la forma en la que los judíos pueden libremente acceder a su práctica religiosa. Por eso es importante hacer esta distribución, ¿no? No es lo mismo la palabra hebreos, ¿no? La distribución del concepto israelita y lo que termina siendo lo judío. Eso es muy diferente, ¿no? Ok, Tiene que ver con condiciones históricas particulares. entonces hablemos de las tribus del norte israelitas. De esas tribus del norte israelitas desplazadas por los asirios, podemos hoy, año 2022, 2700 años después de este acontecimiento histórico, que sabemos que fue un acontecimiento histórico porque tenemos fuentes secundarias a la propia Biblia hebrea, al Tanaj, ¿podemos trazar que quedaron vestigios de esas tribus en algún lugar o es todo fábula? No, por supuesto que quedaron vestigios. Particularmente sabemos que existieron sinagogas en el territorio que hoy le pertenece a Siria. Bueno, independientemente de la destrucción que hace el Estado Islámico en el año 2014, sabemos que estas sinagogas que existían aquí, que no eran como las sinagogas de hoy, no, ni de ninguna manera, pero estos espacios tenían además una mikve, tenían además una especie de hebrá, ¿no? Y existen vestigios arqueológicos que nos muestran la existencia de cementerios. Por lo tanto, sabemos que estos asentamientos eran asentamientos religiosos en el norte de lo que hoy día sería Israel, ni siquiera en el país, ¿no? Ni siquiera en el territorio completo de la Palestina. Más hacia el norte había una región que se llamaba la Ptolemaida, ¿no? Y justamente ahí tenemos vestigios históricos que datan, ¿sí? Desde el siglo X antes de la era común. Sabemos que los pueblos israelíes, bueno, las tribus israelitas se encontraban en esas regiones y tenemos vestigios arqueológicos, ¿no? O sea, no hay manera de negar la migración constante que existió desde las tierras de Canaán hasta esta región. No podemos negarlo. Bueno, entonces ahí podríamos ver en el siglo octavo o noveno, antes de la común, unas pequeñas o grandes de algunas de las tribus, familias israelitas que migran hacia otros lugares fuera del territorio de Judea, Samaria, de Israel, clásico. Luego tenemos, por supuesto, la primera gran diáspora, llamémosla, que es Babilonia, es Irak, ¿cierto? Por supuesto. El Tanaj se nos cuenta que hacia comienzo del siglo VI antes de la era común, los babilonios comienzan a conquistar Judea, el reino del sur, el que había sobrevivido, y gran parte de la intelectualidad judía, gran parte de los sacerdotes y demás son exiliados a Babilonia. Luego, por supuesto, a los persas le permiten volver hacia el año 536, pero sabemos que muchos se quedan allí. Nos queda históricamente de esta primera gran diáspora judía, ¿no? Y yo siempre digo, hoy en el año 2022 tenemos Estados Unidos e Israel como los dos grandes centros judíos y después pequeñas otras comunidades. Para el siglo VI antes de la común teníamos Judea, el sur de la tierra de Israel, y Babilonia. De esa Babilonia, ¿nos quedan rastros, Sí, Bruno? fíjate, también es muy interesante saber que históricamente, ¿no? La presencia de los judíos en estas regiones no solamente va a estar encapsulada en textos que se refieren a la parte religiosa. También sabemos por textos, particularmente textos babilónicos, ¿no? O sea, textos que vienen del Imperio Babilonio, tenemos la presencia de testimonios, particularmente de cobranza de impuestos. Cuando hablamos de estos testimonios, la palabra que se utiliza una vez más no son las tribus israelitas, a quienes se les obligaba a hacer un censo, ¿no? Y a través de ese censo se representaba la cantidad de impuestos que tenían que pagar a través de un tributo.
Entonces, por supuesto que tenemos vestigios más allá de la condición religiosa, tenemos vestigios que nos señalan cuáles son las características de vida de los judíos en estas regiones. Nada más aquí para hacer una especie de dogmatización histórica, porque digo, es un dogma al final, no tenemos manera de decir que no. Los judíos que habitaban en esta región tenían que pagar un impuesto distinto dependiendo de la zona en la que habitaban. Precisamente por eso existió una presión para que eventualmente se le permitiera el regreso a los judíos, ¿no? Por ahí del año 530, ¿no? Se le permitiera el regreso a los judíos, pues con el objetivo también de que estos impuestos se pusieran a trabajar. ¿Y quienes podían trabajar la tierra? Los judíos. Nada más aquí un paréntesis dentro del paréntesis, además de esta diáspora babilona, tenemos también la presencia de los judíos que habitaban ya en Alejandría. Hay que Mm. recordar que los judíos de Alejandría incluso van a construir una sinagoga que va a ser destruida desafortunadamente en la época de Nerón y van a construir una sinagoga por ahí del siglo IV antes de la era común, lo cual representaba que los judíos tenían una presencia activa en Alejandría. ¿Por qué Alejandría? Bueno, porque había un constante intercambio entre el primero los egipcios, ¿no? Y posteriormente el pueblo heleno, que toma evidentemente el norte y posteriormente el centro y sur de Alejandría. Eso representa que la presencia de los judíos no únicamente se encontraba en el mismo tiempo en la región babilona, sino también en la región egipcia. Maravilloso. Entonces, me gusta después de que hable algún invitado, resumir para yo entender y que todos los que nos están escuchando y viendo aprendan conmigo. Entonces, tenemos ya para el siglo V antes de la era común, hace 2500 años, una presencia judía por sobre todo en el sur, en Judea y alrededores. Tenemos también esas tribus ya asimiladas o media asimiladas a los asirios, que puede dar origen a los samaritanos en el norte de la tierra de Israel. Tenemos también por esta deportación masiva judíos habitando en la actual Irak, antigua Babilonia, y ya desde el siglo V antes de la común tenemos datos de judíos habitando en Egipto, especialmente en Alejandría, ¿no es cierto? Así es. Y después, contanos qué pasa en el siglo V, porque en el siglo V también empezamos a estar bajo el tutelaje, ¿no? Judea se convierte no en un estado independiente, sino en una provincia del imperio persa, por lo cual imagino que el imperio persa era mucho más grande que solamente Judea, por lo cual admito que imagino que algunos judíos, por motus propio, por búsquedas comerciales, por relaciones políticas y demás, se van a otras provincias del imperio persa. ¿Es así o no? Sí, por supuesto. Fíjate, hay dos cosas que a mí me gusta mencionar. Los persas, desafortunadamente, hoy sabemos también por vestigios arqueológicos y por muchas quejas focalizadas en archivos y en documentos, sabemos que los persas no eran un imperio organizado. Tenían Mm. muchos conflictos internos, ¿no? Tenían muchísimos conflictos y hubo muchísimas deposiciones de poder. Una de las cosas que nos queda clarísima, ¿no? Es que estas deposiciones de poder van a permitir finalmente en el siglo segundo, ¿no? O sea, 300 años después de la época que estamos abarcando, van a permitir que en el siglo II, ¿no? Antes de la era común, los judíos formen una propia dinastía, que es la dinastía asmonea, que se haga cargo como una especie, bueno, no una especie, como un reino de la región de Judea. ¿Por qué? Porque estas dificultades con los persas persisten. Los persas eran desorganizados, por lo tanto, dependiendo del rey que va a estar en el control, van a tener ciertas mitigaciones, particularmente con algunos grupos de judíos, ¿no? O sea, eso es lo que va a pasar, que dependiendo de las zonas en donde se encuentren los judíos en territorio persa, que hay que recordar que el territorio persa era vastísimo, ¿no? Y que cuando Alejandro Magno finalmente llega a estas tierras, su lucha con el imperio persa es también muy persistente porque el imperio persa no solamente era una región, no era una región de Medio Oriente por ahí aislada, eran muchas regiones con muchísimos gobernadores y cada uno de ellos tenía su política particular sobre los judíos. Por lo Mm. tanto, en regiones que se encontraban hacia Amón y Madab, ¿sí? En estos dos territorios, los judíos vivían como minorías, pero tenemos un montonal de registros que nos señalan cómo los judíos en estas regiones a partir del año 400 van a estarse rebelando constantemente ante el alto cobro de impuestos de los persas. ¿Por qué? Porque los persas utilizaban estos impuestos, uno, para hacer la guerra con otros territorios y con otros estados, incluyendo lo que hoy día es Pakistán, evidentemente, ¿no? Con el afán de llegar a la India, que siempre había sido un centro comercial sumamente importante, y por supuesto, dependiendo del nivel de corrupción del gobernante.
Ya sé que esto suena muy siglo XXI, pero no es así. Estos gobernantes eran sumamente corruptos. Por lo tanto, los judíos y otras minorías, pero sí en su mayoría los judíos, porque esta es una queja constante que hay en documentos, los judíos eran abusados en términos de los impuestos y los propios judíos, particularmente en Mada, van a comenzar a hacer una, no puedo decir revuelta porque no tenían las condiciones para hacer una revuelta, pero sí comienzan a quejarse y esas quejas quedan constituidas de manera pública en documentos que hoy día sabemos que existen. Y entonces, para entender hoy, porque puedo decir la decisión de Amón o de Mada, quizás otros hoy no entienden, ¿qué países estarían hoy representados en esos lugares donde habitaban los judíos bajo el imperio persa en el siglo IV, III antes de la común? Mayoritariamente Jordania, estamos hablando de la región de Jordania, por supuesto, ¿no? Y también tenemos que hablar de Irak e Irán, ¿no? Estas regiones que eran observadas por gobernadores que le rendían pleitesía al imperio persa. Y, por ejemplo, eso tenemos un dato a nivel del Tanaj bíblico y demás. No sabemos si es un dato histórico o no, o es una novela, pero si es una novela está basada en alguna realidad histórica. Tenemos a Mordejai y a Esther Por en, supuesto. en Shushan, en Susa, en la capital del imperio persa en Irán. Entonces ya llegamos al siglo IV antes de la era común, con judíos israelitas viviendo en el norte de lo que fuera Asiria, en Irak, en Irán, en la actual Jordania, en la tierra de Israel, y dijimos que en Alejandría, en Egipto. Y otro de los lugares centrales que tenemos registros muy interesantes, ¿no? Bruno, es Elefantina. Por supuesto. Pero además, fíjate, en toda la región del Levante, los judíos, por supuesto, van a encontrarse con dos preocupaciones centrales. La primera, el comercio, que no es lo mismo que una conquista, ¿eh? El comercio europeo. ¿Por qué comienzan a existir estas regiones como Elefantina, no? Por supuesto, estas regiones que parecen ser medio independientes de todo lo que está ocurriendo hacia el oriente más lejano. Bueno, porque en estas regiones los judíos comerciaban con los europeos. Hay que recordar, digo, claramente en términos de legado histórico, nos fijamos en el Imperio Romano porque es la occidentalización de nuestro mundo, ¿no? O sea, hasta la fecha. Pero hay que recordar que los romanos no son los únicos europeos que buscan comercio. Tenemos tribus germanas, tenemos tribus celtas, por supuesto, tenemos a los famosos húngaros, que ya eran húngaros antes de la invasión de los mongoles, ¿no? Y por supuesto, tenemos a los grupos que eran grupos rebeldes por parte tanto del Imperio Heleno como de los posteriores romanos. Así es como estas regiones como Elefantina, que son centros que además sabemos también por el Tanaj, que se convierten en centros especiales de comercio, comienzan a generar una vida judía. El comercio no únicamente sirve para que me des algún intercambio, algún trueque, alguna moneda, oro, no sirve nada más para eso. El comercio sirve también para el intercambio cultural. Así es como comienza a saberse en Europa, a partir de regiones donde existían comercios específicos, de la presencia de los judíos. ¿No? Los judíos en ese momento, particularmente en ese momento histórico, no se dedican a la agricultura masiva de intercambio, se dedican a la agricultura para autoconsumo y tienen, pues sí, que pagar impuestos, tributos, ¿no? Hacia los reinos donde habitan, pero tenemos que recordar que estos grupos tienen contacto con lo que les sobra con estos comerciantes. Las redes de comercio no son las redes de comercio de hoy. Hasta por ahí del siglo III, del siglo II, comienzan a existir las distribuciones comerciales ya de manera muy estructurada y bueno, para eso tiene que pasar, por supuesto, Alejandro Magno y después la caída del Imperio Heleno y la llegada de los romanos, ¿no? Para que existan esas redes de comercio. Por eso es que centros como Elefantina se convierten evidentemente en regiones comerciales que sabemos también por el Tanaj y por el Talmud, además, ¿no? Sabemos que en estos centros existían intercambios comerciales locales y no son nada más cuentos o mitos que por ahí aparecen, ¿no? No, 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 para nada. Tiene que ver con que este comercio deja una huella y estas huellas se marcaban en documentos en donde hay invitación a comerciar con algunas tribus. Las tribus que hay, bueno, para Europa en ese momento las tribus eran denominadas tribus hebreas, así se les llamaba, ¿no? Las tribus hebreas. Sabemos perfecto que estos asentamientos son asentamientos con un poco más de libertad. Y entonces ya tenemos una importante, llamémosla,
diáspora judía, ¿no? Porque no estamos hablando de un exilio forzado, ya de Irak o Babilonia, que había sido un exilio forzado, se les permitió ya volver a comienzos del siglo VI antes de la era común, por lo cual todas estas comunidades judías que están en la diáspora de Judea es porque trazan lazos comerciales, porque les va bien económicamente, porque florecen, y aparte porque no entienden que los judíos solo puede pasar por Israel y el templo, ¿no es cierto? Porque tenemos vestigios de, como vos dijiste, de sinagogas e incluso de templos con sacerdotes, ¿no? En Elefantina, en el templo de Onías y en otros lugares que casi es un anatema a nivel alágico, rabínico, la existencia de templos con sacrificios y sacerdotes fuera de Judea, pero hay testimonios de eso y hay testimonios de grandes sinagogas pero me parece importante marcar esto, que incluso en los momentos que los judíos podían vivir libremente en la tierra de Israel, incluso bajo el dominio de los Hashmonaim, de los macabeos, muchos judíos decidían habitar en la diáspora. Entonces ya tenemos judíos en el norte, ¿no? Lo que hoy sería Siria, tenemos en Egipto, tenemos en Jordania, un poco más al este tenemos Irak, tenemos Irán, ¿no? Y también ya tenemos en algunas islas del sur de Europa, las islas del Mediterráneo, ya para el siglo III antes de la era común. ¿Cómo afecta, ahora la pregunta, la llegada de Alejandro Magno hacia el 332 y la conquista de Judea? ¿Hacia qué otros lugares los judíos migran? Mira, esto es muy interesante. Primero, Alejandro Magno no es el conquistador que se vaya a Mm. fijar en la religión. Esto es importantísimo. Alejandro Magno, digamos que tenía una vista sumamente modernizadora y el objetivo no era arrebatar la condición cultural ni religiosa, ni de los judíos, ni de los persas, ni de los hindúes por el aspecto religioso. Esto es importante ni de los practicantes del hinduismo, porque se los encontró. Es decir, no tenía el objetivo de quitarles la condición religiosa. Su objetivo es territorial, es económico, no es religioso, no es un tipo de colonización como las del siglo XVI, para nada, para nada. Se trata de hacer una especie de intercambio y que este intercambio fortalezca a la Hélade. Solemos pensar que Grecia, entre comillas, no, existe como una especie de imperio, el imperio griego. Eso no es cierto. Lo que era Grecia en realidad solamente funcionaba como el imperio heleno para la guerra. El imperio heleno estaba formado por diferentes polis o ciudades que solo se unían para hacer la guerra. Eso era la Hélade. Llama mucho la atención que Es el primer... parecido, perdón Bruno, perdón que te interrumpa, No, no, eso no. me parece bastante similar a la idea del periodo de los jueces, de los Pero, shoftim, en la claro, Biblia hebrea. pero por supuesto, ¿no? De eso se trataba, en donde tú tienes una especie de independencia hasta el momento en el que tienes un enemigo común. ¿Cuál es la diferencia con Alejandro Magno? Por eso pongo esta distinción. Alejandro Magno decide unificar esta constante helena a partir de su administración, cosa que hoy sabemos que no funcionó. ¿Por qué? Porque por algo las polis eran tan separadas, porque no había una convención política. Funcionaban para la guerra, pero no funcionaban para la cuestión política, económica cotidiana. Entonces, lo que él intenta hacer cuando llega justamente a la región de Judea es organizar esta especie de administración y permitir libertades a los judíos, encontrándose con la imposición de líderes a los que pudiera él dominar desde donde estuviera, pero al final permitiendo que la población viviera en libertad. Mary Renault tiene un texto que se llama El muchacho persa, donde justamente habla de la llegada de Alejandro Magno hacia la región de Persia y su lucha con Darío II y el momento en el que él obtiene finalmente conocimiento de toda esta cultura persa que respeta, que prolifera y que aplaude. ¿Por qué? Porque vuelvo al final del día, su meta, su mente no era hacer una transformación cultural en estas regiones ni helenizarlo. Aquí es muy importante. Los judíos van a separarse en dos facciones. Los judíos que se helenizan, pero esto es importante, no hay una imposición de la helenización.
no es como el momento en el que los judíos se tienen que latinizar para sobrevivir. No, aquí es los judíos que se helenizan y como tú bien mencionas, comienzan a emigrar a otras regiones, ¿no? Precisamente por este proceso de helenización y los judíos que se convierten en los ortodoxos. Hoy no es lo mismo decir ortodoxo que decir ortodoxo en el siglo III antes de la Sí, era sí, sí. común, ¿no? O sea, no es lo mismo, no cae bajo esas mismas representaciones, no hay Hasidim, no hay Mishnatim, no hay nada de eso, ¿no? O sea, eso no existe. Sin Pero embargo, bueno, pero también es curioso que el término Hasidim sí existe con las luchas macabeas, que la primera vez que encontramos el término Hasidim, término plural, de esos piadosos y demás, eran los guerreros que defendían, ¿no? No defendían con la Torá o bailando o con un Fabrengen, sino que defendían celosamente el templo e iban a la guerra contra los griegos y los judíos helenizados. Pero Bruno, te pregunto, ¿hacia qué región, hacia qué otras regiones avanzan los judíos cuando están dentro de estas satrapías, ¿no? Tras la muerte de Alejandro Magno en el siglo III, en el siglo II, antes de la era común? ¿Hacia qué otros lugares ya empezamos a encontrar comunidades judías? Turquía, esto es muy importante, ¿no? Los judíos logran llegar hasta la región, hasta las regiones de Turquía. De hecho, hoy día la comunidad en Turquía es muy chiquita, muy chiquita, pero sabemos que tiene preservación de registros de los judíos turcos, ¿no? Que llegan a todas estas regiones precisamente por el avance y también porque, esto es muy importante, los helenos consideraban que los judíos eran buenos matemáticos. Por supuesto, eso representaba o tenía una implicación, ¿no? Muy particular. La implicación era que los judíos podían ayudar con el dinero. Aguas. Esto no tiene que ver con los estereotipos medievales, eso va con otra cosa, va con otra línea, sino que más bien como los judíos habían estado a cargo de la supervisión impuestaria y por supuesto tenían que censar a sus propias poblaciones, se los llevaban como comerciantes y los judíos lo aceptaban. Entonces, para el siglo III ya tenemos una ruta marcada de judíos que llega a Turquía. Todavía no hay, ni en las regiones principales de Europa, todavía no hay judíos, porque los primeros judíos que entran a Europa entran por invitación. O sea, ya de manera formal, cuando entran a Europa, entran por invitación durante justamente la dinastía Asmonea, ¿no? Los Hashmonim, entran precisamente a Italia, pero eso es Entonces, por un invitación. minuto, antes de ir a los Hashmonaim, que es nuestra próxima época, Bruno. Me encanta la pasión y la velocidad con la que hablas, lo disfruto. Me gusta. Yo no heredé ese gen matemático, lo digo, por eso me hice rabino. Entonces tenemos, ya dijiste, Turquía, judíos en Turquía. ¿Alguna otra región que también? ¿O un mayor asentamiento de una época anterior? Imagino que Alejandría también, porque Alejandría también levanta y tenemos muchos vestigios históricos, Filón de Alejandría, otras obras filosóficas, la Septuaginta y demás. ¿Otras regiones, aparte de Alejandría y Turquía, en Sí, estos años? Túnez, vamos a tener la presencia de los primeros Ok. judíos tunecinos con Alejandro Magno y hacia la región, que esto no fue exitoso, esto es importante, sin embargo, los judíos del norte de la India te dirán que sí fue exitoso. Yo de manera histórica te digo que no es así, porque no se logra centrar una comunidad fortalecida, pero sí tenemos presencia ya de judíos que van justamente con esta avanzada imperial hacia el norte de la India, el Punjab, ¿no? Hacia la región del Punjab, que es el norte de la India. El Punjab, perdón. En el norte de la India, justamente aquí vamos a tener ya asentamientos judíos. Esto es muy importante. Los judíos terminan regresando hacia la región de Judea. Los judíos de la India te dirán que ellos son originarios de las tribus del Punjab. No lo dudo, para nada lo dudo, no lo pongo en tela de juicio, pero sí creo que no es un asentamiento tan exitoso como, por ejemplo, el de Alejandría, donde durante el gobierno de Alejandro Magno comenzaron a florecer y florecer, o como el de Turquía, de donde ya tenemos asentamientos comerciales y de donde ya no van a regresar los judíos. Eso también es interesante, ¿no? Esos intentos de comunidades judías que por temas comerciales, políticos, asociaciones y demás, se mueven libremente a otro lugar y algunos funcionan y florecen y otros, no, acá no es y nos volvemos, ¿no? Exacta, Eh, eso. que también es interesante, ¿no? Hay como toda una idea en la historia judía, perdón que me adelanto, pero algo más filosófico que particular de la historia, ahora volvemos al siglo II antes de la común, también como que muchas veces los judíos cuando hay una fuerte migración de una ciudad o de un asentamiento judío hacia otro lugar y casi esa comunidad judía desaparece, hay casi una rasgadura de vestiduras, hay casi un sentido fúnebre
de la muerte de aquella comunidad judía. Pero yo siempre lo veo desde otro lado, digamos. Creo que los judíos siempre estuvo en esta migración. Creo que los judíos siempre estuvo en el movimiento, en el resentamiento, que puede ser que había en tal lugar, en tal provincia de la Argentina, una fuerte comunidad judía a comienzos del siglo XX y que luego decidió reasentarse en otro lado, o muchos se fueron a Israel, otros se fueron para Estados Unidos, algunos se fueron a Buenos Aires, algunos se asimilaron también, lo mismo que en Europa. Entonces yo creo que hay que cambiar la perspectiva de alguna forma, que no toda desaparición de una comunidad judía. O en tal ciudad había un cementerio judío, una mikve, una escuela, 3 sinagogas y ahora ya no quedan judíos. No todo es producto de la asimilación, mucho es producto de, a veces funciona, a veces no funciona. Y el judío es trotamundos de alguna forma, ciudadano del mundo que migra, que se mueve, que busca oportunidades económicas, libertades políticas, y también las realidades, ¿no? Macrohistóricas de quién es el poder de turno y demás. Y me parece que el ejemplo que diste de la India es un ejemplo interesante de un asentamiento judío no exitoso que no pasa nada. Volvemos. Sí, además, fíjate, y tampoco sin adelantar, o sea, sin la intención de adelantarme, pero esta sensación que tú dices como de estar en Shive, ¿no? Después de que una comunidad no funciona, sabemos que históricamente ese asentamiento más doloroso para las comunidades, pues son evidentemente las comunidades faradim que tienen que dejar España y Portugal, ¿no? Porque esa sensación prevalece. Incluso uno de los vestigios que tenemos hasta la fecha son las canciones en ladino. Muchas de estas canciones en ladino que todo el tiempo están hablando de lo bello que fue y de lo que ya no va a ser, Sí, ¿no? O hay sea, algo nostálgico ahí, pero también ahí tenés el elemento de la expulsión. Acá claro. estamos hablando que es importante recordar todos esos asentamientos judíos, luego de la expulsión de Babilonia, todas las que estamos viendo, Turquía, Elefantina, Alejandría, Jordania, Irak, Irán y demás, son todas voluntarias casi. Pero fíjate, yo la única manera en la que esto, tienes toda la razón, pero esto lo vincularía con la tierra del Esfarad entra en Jerem, ¿no? O sea, esta sensación como de, ay, tenemos una traición de nuestra tierra, ¿no? Y por eso existe este factor nostálgico. Claro, también hay que recordar que los judíos no habían llegado a España por invitación, pero eso lo veremos más adelante, ¿no? Vamos adelante. Entonces, volvamos un poco después de este paréntesis del paréntesis. Y es muy talmúdico esto, ¿no? Vamos a un tema, abrimos otro Sí, tema, sí. volvemos, cerramos, ¿no? El Talmud siempre, para los que nos están viendo y escuchando, que nunca vieron el Talmud también habla de un tema, hace una asociación con otro tema, cita al rabino que dijo lo mismo, trae una historia, trae otra ley, pero cuando quiere volver al tema central, utiliza la palabra gufa. Vamos al guf, vamos al cuerpo, volvamos al tema, a la Mishnah que estábamos discutiendo. Estamos en el siglo II antes de la era común, ya tenemos comunidades judías en islas del Mediterráneo, en Turquía, en Túnez, ya llegamos, ¿no?, al norte de África, ya es interesante, ya esta región del Medio Oriente se va expandiendo. ¿Qué pasa bajo el reinado de los macabeos, de los Hashmonaim, desde el 140, 150 antes de la comuna hasta el 63? Utilicemos estos casi 80 años porque ahí sí, ahí tenemos un Estado independiente judío. Uno podría imaginar, bueno, ahora todas las comunidades judías van a regresar, ya no hay excusa, Claro. pero no es Híjole, así. no, pero además es muy interesante porque también uno piensa que ya tener un reino de Judea y una administración judía, y ahorita tú dijiste algo hace rato que es muy importante, ¿no? Unos judíos que están dispuestos a entregarse en términos bélicos, ¿no? En términos armamentísticos, ¿no? En términos de un ejército, hacia la causa del reino de Judea. Lo interesante es que de la dinastía de los Hasmonaim, ¿no? De los asmoneos, de los macabeos, esto es súper importante. Solamente hay 3 reyes. ¿No? O sea, por eso es tan interesante, porque solamente hay 3 reyes. 2 que además mueren en combate, ¿no? O sea, es esta época en la que los reyes van adelante, ¿no? De su ejército y defienden, por supuesto, las ciudades. Ahora, Judea tenía 2 regiones importantes, o sea, dos centros importantes. Jerusalén, por supuesto, que había sido designada como la capital de Judea, y Jericó, ¿no? O sea, eran los espacios urbanos, por así decirlo, importantes. Al decir espacios urbanos, también estamos mencionando que eran espacios y centros comerciales. Mm. Va a haber una distinción sumamente importante porque durante la época de los macabeos, ¿no? Vamos a tener, como bien lo mencionaba, ¿no? Yo 3 reyes principales, pero de quien quiero que hablemos es de Yehuda.
Yehuda, vaya, no nada más era un hombre visionario que había heredado justamente de su padre la condición y la intención de la guerra, ¿no? Sino que Yehuda era sumamente inteligente y que logró bordear las invasiones que se intentaron hacer a Judea, particularmente invasiones persas, que buscaban que los judíos regresaran a administración persa luego de que los helenos habían pues un poco roto, por así decirlo, ¿no? Los territorios que había conquistado Alejandro Magno. Y lo que hace Yehuda es establecer, sí, a partir de condiciones militares, es establecer finalmente la condición de una especie de territorio judío. ¿No? Donde lo importante era la administración judía, donde como tú bien lo mencionaste, hay religiosos, ¿no? Religiosos que además están dispuestos a ser parte del ejército y a defender con todo la Torah, porque además ese era como el objetivo, ¿no? Hemos vivido durante tantos miles de años perseguidos que finalmente en el sentido de Judea se establece una práctica local que era, pues sí, endogámica porque servía para la protección de estos judíos. Durante Yehuda el Macabeo, la fortaleza de la dinastía asmonea permite que los romanos volten a ver a Judea como un centro de intercambio. En este momento no hay tal cosa como una intención de conquista de toda la región que, como tú bien mencionaste, Adriano va a denominar la Palestina. Yo siempre pongo esa distinción del artículo la, porque no es lo mismo decir la Palestina que decir Palestina, no es lo mismo. ¿No? Porque la Palestina, para Adriano, era el territorio donde vivían los filisteos. Entonces, en toda esta región, ¿no? Se va a tomar el término Filistín, ¿no? Filistín, para determinar toda esta zona, que no es lo que posteriormente es la autoridad palestina ni el Estado de Israel. Es una zona muchísimo más grande, muchísimo más diversa, muchísimo más plural. De aquí surge la intención de Yehuda de mandar un embajador. Mm. Es la primera vez en donde por invitación del Imperio Romano, por esta condición de intercambio, se solicita un embajador, porque el intercambio económico entre Judea y Roma era tan importante que se necesitaba la presencia de un embajador. Se hace esta O sea que invitación. la primera, porque antes estábamos hablando que había judíos en algunas islas del Mediterráneo europeo, pero todavía no tenemos hasta Yehudá, Macabí y su embajador una presencia en el continente europeo, en la Así es. europea continental, y eso se da hacia finales del siglo II antes de la era común. Así es, exactamente. ¿Qué va a pasar? Que se le dice, oye, si en efecto es muy grande esto que están haciendo los judíos en Judea, ¿no? Valga la redundancia, entonces partamos a hacer una legislación política en donde nosotros tengamos un embajador directamente de Judea. Este embajador se asienta en Roma y comienza una diáspora muy interesante. ¿Por qué? Uno, porque los judíos comienzan a mandar mensajes a Judea de, híjole, ¿por qué no se vienen para acá? ¿No? O sea, aquí vivimos bien, no hay guerra, no hay persas, no hay selúcidas, nadie nos está diciendo que nos vayamos, ¿no? Y muy importante, Roma tenía un centro muy grande de empleos, un centro muy, muy grande para ser empleado, para que hubiera Empleado público, como empleados pasa en muchos públicos, de así nuestros es. países de Latinoamérica. Así, sí, 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 justo, ¿no? Así. O sea, de hecho te iba a poner como yo como una analogía, ¿no? Recuerdo que una vez me dijeron que uno piensa que la caída de los imperios dura 3 segundos, ¿no? Y entonces me pusieron esta analogía. Cuando hablamos de la caída del imperio yanqui, también que eso es un mito, porque eso no tiene condiciones históricas sustentables, pero si eso fuera a ocurrir, no va a ocurrir mientras tú y yo estemos en este plano terrenal. ¿No? O sea, se tarda esto siglos, 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 ¿no? O sea, no es una cuestión inmediata ni de 20 años ni de 30. Hablan justamente de la decadencia de Roma desde el siglo segundo. ¿Por qué? Porque Roma estaba abriendo las puertas a unas migraciones que no eran necesariamente migraciones oficiales. Mientras que cuando los judíos llegaron a través de una migración oficial al centro de lo que hoy es Roma. Y tenemos todo para comprobarlo. Tenemos sinagogas, tenemos vestigios de la mikve, tenemos vestigios impuestarios, tenemos solicitudes al Imperio Romano para que haya migración de judíos. Entonces, por supuesto que esto va a representar una diáspora completamente diferente a las demás, porque aquí la diáspora se politiza.
los judíos entran en el espacio público de la ordenanza jurídica de los romanos. Por otro lado, no nada más son los embajadores y sus familias, son las personas que llegan por este chisme, ¿no? O sea, llegan por esta hablada, ¿no? De boca en boca y comienzan a adquirir empleos y comienzan a convertirse en un grupo migratorio, como posteriormente fueron los godos, los visigodos, los ostrogodos, ¿no? Que vienen del centro y del norte de África. Entonces, estos grupos ya llegan a sentarse en lo que hoy día es Italia. Y muy importante, hasta la fecha, los judíos italianos no se reconocen como judíos sefaradim, ashkenazim, mizrahim, son judíos italianos, ¿no? O sea, porque su historia es completamente diferente a las migraciones posteriores. Entonces, mientras Yehuda Hashmonaim se encuentra vivo, hay un intercambio cultural y económico tan importante con Roma que no es bordeable. Es decir, los judíos ya se convierten en pobladores de Europa. Bien, aparte de Roma, de esta invitación formal, en estos años finales del siglo segundo antes de la era común, comienzo del siglo primero antes de la era común, antes de que Pompeyo ingrese a Judea en el año 63 antes de la era común, hay otros lugares donde los judíos continúan asentándose en esta diáspora. Sí. Posteriormente, el territorio de Siria, que hay que recordar esto a tus oyentes, ¿no? Y a quienes te ven, Siria no es la Siria que entendemos hoy. Eso nos tiene que quedar súper claro. El concepto sirio, ¿no? Tiene que ver justamente con una condición étnica de lo que hoy día se atribuiría a los árabes, pero el concepto país Siria no existe. Eso es un invento de hasta el siglo XX, no existe. Los asentamientos de los grupos judíos que se encontraban al norte de Siria van a comenzar a florecer. No nada más como ya existían algunas comunidades ahí disparejas, supervisadas, no. Comienzan a florecer. ¿Por qué? Porque la caña de azúcar se convierte, que la caña de azúcar viene de Siria, se convierte en el factor de intercambio a nivel universal. Yo siempre digo que la caña de azúcar es el petróleo antes del petróleo, ¿no? O sea, la caña de azúcar era la forma en la que la gente vivía, comía, obtenía energía. Entonces, los judíos logran llegar a ciertos trapiches que se encuentran en el norte de Siria y con estas conexiones en Europa comienzan a poder intercambiar esta caña de azúcar sin la necesidad, evidentemente, de que en lugares como Italia, ¿no? Bueno, lo que hoy es Italia o el sur de Francia, se coloquen trapiches. Y este comercio lo hacen los judíos que se encontraban ya en un asentamiento formal y no fortuito en el norte de Siria, en el mismo tiempo donde se está dando, por supuesto, la ventaja de la dinastía Asmonea en Italia. Y ahí quiero asentar algo, ¿no? Porque, digamos, estudiar historia es una de las asignaturas más importantes como Sí, sí. humanos porque nos hace entender mucho más lo que pasa hoy. Y quiero llevarlos a todos a hacer un mapa mental, y si no, busquen en Google el mapa y empiecen. Comunidades judías que están en la tierra de Israel, en Judea, un poco más en el norte, ya están asentadas en Siria, y en Siria ya llegan a Turquía, y de Turquía cruzan hacia el oeste y pueden ir no por mar, no por mar, sino por tierra, ya pueden llegar a Italia. Y entonces ahí ya uno empieza a entender cómo el florecimiento de comunidades judías por esta migración comercial, por estos asentamientos comerciales. Entonces, ¿alguna comunidad más que valga la pena, Bruno, antes de pasar a la próxima etapa a resaltar? Mira, no, yo creo que aquí también es importante mencionar que si bien hemos hablado bastante de Alejandría, hay una comunidad en el Cairo que después va a tener que salir huyendo del control romano. Eso un poquito más adelante lo vamos a observar, vamos a entender por qué, ¿no? Y por qué se repliegan todos hasta Irán. Pero también será importante recalcar. Ahora, digo, y ahorita que hagamos el siguiente corte, nada más mencionar, ¿no? Ya comenzamos a tener algunos dejos de lo que hoy llamaríamos antijudaísmo, ¿no? Ya comenzamos a tener algunos dejos en estas regiones del antijudaísmo. No necesariamente fuertes como para que los judíos tengan que huir, ¿no? Pero sí va a ser la razón por la que existe la siguiente gran migración a Europa. Ok, y vamos a ello entonces. Hay una Salomea Shlomziona Malká, la reina Salomé, la última reina de los Hashmonaim, fallece y sus dos hijos se disputan el trono. No. Y uno piensa que Roma los va a apoyar, al final lo invita y termina apoyando al otro, pero de una forma u otra,
los propios judíos, los propios macabeos que buscaban esa independencia, terminan invitando a Roma hacia el año 63 a que entre al territorio de Judea. Y luego todos conocemos la historia, y hace poco hicimos algunos otros episodios con Ariel Kanievski en relación a las guerras judeo-romanas. Todos conocemos cómo en el año 66, después de la Era Común, 120 años después de esta entrada invitada de los judíos de Roma a Judea, empieza una sublevación que lleva a la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70, a la caída de Masada en el año 73, otra posterior, la Tercera Guerra Judeo-Romana del año 132 y 135, aplastada por Adriano, por las legiones, la mitad de las legiones de Roma las manda a aplastar, Jerusalén se convierte en Aelia Capitolina, Judea se convierte en la Palestina, se le cambia el nombre, y ahí sí empezamos a hablar, ¿no?, de estas diásporas, ya llamamos voluntarias, por crecimiento económico, porque era bueno habitar en otras tierras, porque venía bien, sino ya finales de la década de los 70 del siglo I de la Era Común, ya del año 135 en adelante, ya sí una prohibición mucho más fuerte del Imperio Romano de que los judíos habiten en Jerusalén y Judea en general. Ahora sí me parece importante dedicar estos últimos 10-15 minutos del podcast a hacia dónde van los judíos hacia final del siglo I y comienzo del siglo II de la Era Común. Y con eso vamos a terminar este primer episodio. Mira, yo creo que es muy importante señalar dos cosas, regresándome un poquito hasta antes de la destrucción del templo, porque va a haber dos eventos que son importantes para estas migraciones. Uno, la destrucción de la sinagoga de Alejandría. ¿Por qué? Porque la destrucción de la sinagoga de Alejandría ya es un evento antijudío, hecho evidentemente por o administrado o supervisado por los romanos que se encontraban en la región de Egipto, ¿sí? Y esta destrucción es la primera ocasión en donde los judíos que se encontraban en esta zona dicen, tal vez los tengamos que ir de aquí. ¿En qué año es eso, perdón? ¿O Perdón, más o perdón. menos? ¿En qué año es esa destrucción? En el año 36, me parece, ¿no? O sea, estamos hablando del gobierno de Nerón. Okay. ¿No? Justamente Nerón tiene unas ínfulas bastante, ya sabemos, ¿no? Bastante difíciles, pero como resultado de estas, digamos que retribuciones políticas, va a haber un momento en el que Calígula toma el poder, el famoso Calígula, que todos hemos escuchado de Calígula y bla, 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 ¿no? Calígula toma el poder y recibe a un grupo de judíos de Alejandría. Los judíos de Alejandría piden tener una cita con Calígula y le dicen a Flavio Calígula, Josefo, perdón, Filón de Alejandría es uno de los que le diré. así es, por supuesto, ¿no? Y además también quien lo relata es Flavio Josefo, por eso ahorita que dijiste quien lo relata es Flavio Josefo, ¿no? Hay que recordar que Calígula, en términos históricos, era un hombre inestable, no nada más en las películas, sino nada más, no, o sea, sabemos o entendemos que Calígula pudo haber tenido alguna especie como de disrupción mental, ¿no? O sea, importante. ¿Por qué? Porque hace algunas cosas que son muy llamativas, pero más allá de eso son cosas que no hablan de una persona con un pH cerebral balanceado. Y él tiene un cambio de humor, ¿no? Por la junta que tiene con los judíos, por los representantes judíos, y les dice, por eso esto es tan importante, ok, los están persiguiendo en Alejandría, antes de permitirles ir a Bulgaria, porque este es el siguiente gran asentamiento que hay, está en Bulgaria, en una región que se llamaba Boskopol, se pelea con los judíos, ¿no? Calígula les dice, es que lo que nunca voy a entender es que ustedes no entienden que yo soy Dios. Literal, eso es lo que les dice, ¿no? Ustedes no entienden que yo soy Dios y no saben cómo me molesta eso. Y ahora vienen a pedirme permiso para que los deje entrar a alguna otra región porque los están persiguiendo en Alejandría. Y entonces justamente dice Flavio Josefo que Calígula se regresó antes de que se terminara la reunión. Les dijo, lo que sí es, me queda una duda. ¿Por qué los judíos no comen cerdo? Y entonces que la comitiva se queda así en shock, ¿no? De esta pregunta, ¿de dónde viene, no? Y entonces le dice, ¿por qué su majestad el emperador no come becerro? Y entonces el Calígula contesta, bueno, porque pues a mí me parece una cosa asquerosa, ¿no? Y dice, bueno, piense que hay todo tipo de judíos, le responden a Calígula, ¿no? Y hay judíos, ¿no? A quienes no les gusta el cerdo. Claramente esa no es la razón, pero están hablando con un hombre desbalanceado, ¿no? Y entonces él dice, ay, qué buena analogía. Y les permite por un acta, les dice a los judíos, ok, váyanse de Alejandría a Oskopol. Oskopol es Bulgaria, ¿no?
Y en Bulgaria tenemos el segundo gran asentamiento judío en Europa. Después No de Roma, dijimos después Roma, de Roma, Italia así y es, después Bulgaria. Interesante. ¿no? Bulgaria es el segundo gran lugar. En el 2016 se descubrieron los primeros mosaicos del centro de la sinagoga, ¿no? Mm. Que existía justamente en Oskopol, y son mosaicos que demuestran claramente una menorá, por supuesto, ¿no? O sea, está clarísima la menorá, y son los mosaicos del suelo del centro de la sinagoga. Haciendo una recreación, los arqueólogos en 2016 hacen el levantamiento de cómo se pudo haber visto esta sinagoga, y es un espacio, por supuesto, chiquitito, pero sabemos que lo que se hace en una sinagoga se puede hacer en cualquier otro lugar. Lo interesante es que dentro de esta sinagoga no solamente están los mosaicos, también se encuentran en 2016 los nombres de los donadores de la sinagoga, lo cual nos explica que los judíos de Oskopol vivían muy bien, vivían con libertades para que puedan existir donadores. Por eso me quise regresar un poquito. Ahora, tú sacaste un tema que me pareció muy importante. La destrucción del templo, que la gente piensa que es por el emperador Tito, no es cierto. Tito es el hijo del emperador Vespasiano, y Vespasiano le dice a Tito, oye, por favor, ve a calmar a los judíos. Esta destrucción no dura, ¿no? O sea, la destrucción no dura unos segundos, ¿no? La destrucción del templo dura años, ¿no? Bastantes años, en el sentido de que se va haciendo por etapas, y finalmente es el momento en el que se le dice a los judíos, no, ya no eres bienvenido. Y a partir de ahí, el éxodo masivo de los judíos, tú bien mencionaste, en el año 73, la caída de Masada, el éxodo de los judíos ya va a ser una cuestión por necesidad. Quienes habitan en el norte de la Palestina, ¿no? Van a terminar justamente con estas rutas comerciales, entrando por Turquía a otras regiones. Particularmente hay una migración masiva a Crimea en la región de Europa, y posteriormente vamos a tener los asentamientos en Irán. Pensaríamos, sí, que los judíos y los iraníes es algo, pues así, básicamente inimaginable, ¿no? Pero el asentamiento de judíos en Irán y en Irak después de la destrucción del templo va a formalizar lo que hoy día serían las comunidades Mizrahi. A partir de este momento vamos a tener tres tipos de comunidades ya en forma étnica, es decir, la manera en la que tienen una atribución étnica, y esa forma de asentamiento va a ser justamente los judíos Mizrahim, que se quedan como familias en la zona de Irán y de Irak después de la destrucción del templo y hacia el siglo I y II, y posteriormente los judíos Ashkenazim. Esto es sumamente importante porque los judíos Ashkenazim van a tener una gran diferencia. Las migraciones Ashkenazim que comienzan además en la zona de Crimea, van a comenzar a caminar en migraciones única y exclusivamente de hombres, porque para los judíos Europa representaba en el siglo I, en el siglo II, un territorio no explorado. Por lo tanto, y también muy importante, los judíos están buscando que no haya gobierno romano, porque el gobierno romano los mantenía en esa crisis económica. A Pero partir de... te hago una consulta. ¿Podemos hablar realmente de Ashkenazim en el siglo I, No, segundo? todavía Ah, no, ok. No, eso todavía no. es futuro. Así Entonces, es. dejemos al futuro para el próximo podcast. Yo simplemente quiero hacer un resumen de lo maravilloso que nos guiaste, ¿no? Ah, Comenzamos ya en el siglo X, 9, 8, antes de la era común. Todos los judíos israelitas, hebreos, habitaban en una misma región, ¿no? Luego tenemos a los desplazamientos asirios hacia el norte de la tierra de Israel, de Siria. Luego tenemos los primeros judíos siglo VI viviendo en Irak, en Babilonia. Luego nos contaste cómo los judíos ya en el siglo V, en la era común, llegan a regiones persas y demás, como hay judíos en Elefantina, judíos en Alejandría. Luego pudimos hablar un poco de otras comunidades del Mediterráneo y luego el avance hacia comunidades bajo el imperio heleno de Alejandro Magno, cómo los judíos se empiezan a mover hacia Turquía, cómo intentan acceder a la India y no pueden, cómo también llegan a Irán, ¿no? Después bajo los macabeos, cómo los judíos llegan a Roma por esa primera embajada. Luego ahora estamos hablando de la época romana clásica,
dentro del siglo I de la Era Común, la destrucción del Segundo Templo y el exilio de esos judíos de Alejandría que se asientan en Bulgaria. Y acabo de buscar rápidamente, ¿no? Pongan Bulgaria, sinagoga, menorá 2016, y aparece esta imagen del mosaico que nos estabas hablando, Bruno. Yo lo estaba buscando ahí, lo acabo de encontrar. Y después, bueno, estos judíos que deciden habitar lejos del Imperio Romano en el final del siglo I, comienzo del siglo II, ya sea en Irak, en Irán, alejado, ¿no? Alejado de los romanos que los perseguían. Entonces, este es el panorama con el cual acabamos este encuentro, ¿ok? Este primer podcast. ¿Cómo llegamos del siglo X antes de la Era Común, cuando los israelitas vivían en lo que hoy es Judea, Jerusalén, alrededores, hacia habitar lugares como tenemos Irak, Irán, Túnez, Turquía, islas del Mediterráneo, Egipto, Siria, Roma, Bulgaria? Todo eso hasta el siglo II de la Era Común. Si les parece, y Bruno, aceptás la invitación, la próxima va a ver cómo llegamos de esos lugares a cuáles son los movimientos hasta quizás la entrada de la modernidad. Vamos a trabajar el segundo, ¿no? Hasta la expulsión de los judíos en España. ¿Cómo pasamos de esas regiones a que haya judíos Rashi en Francia? ¿Cómo llegamos los judíos a España? ¿Cómo llegamos los judíos a Alemania? ¿A Inglaterra quizás? ¿Cómo llegamos a otros lugares del norte de África? ¿Cómo llegamos a Marruecos? Entonces, eso lo dejamos para el próximo podcast, si te Pero parece. por Y quizás supuesto. vamos a tener que hacer un tercero. ¿Qué pasa después? Entonces va a ser 3 episodios de las migraciones judías de la tierra de Israel a 180 países del mundo. No sé en cuántos países hay comunidad judía en el día de hoy. Así que, Y Bruno, mira, ¿quisieras? ¿Cerramos con esto? ¿Querés cerrar sí, con por alguna supuesto. última Nada idea, más, alguna última palabra? sí creo que siempre digo, ¿no? Que siempre utilizo este concepto. La historia es nuestra terapia colectiva. Porque al final del día nos permite hablar de este cierre de eventos, ¿no? O sea, de la manera en la que cerramos y en la que podemos tener cíclicamente eventos, ¿no? Pero lo interesante es que los judíos, desde el Génesis hasta hoy, no han dejado de estar por todo el mundo, ¿no? Hace rato dijiste algo que me encanta y que es algo que justamente yo tengo en mi Twitter, ¿no? Ciudadanos del mundo, ¿no? O sea, las filiaciones políticas y las condiciones sociales son independientes de la forma en la que se viven estas identidades porque se vienen cargando en la síntesis histórica que todos compartimos. Y eso es lo más interesante, ¿no? Que va más allá únicamente de la acepción religiosa, sino también de la condición por la que quienes habitamos en el mundo tenemos ciertos arraigos con ciertas tierras, con ciertos espacios, con ciertos, ¿no? Sentimientos, ¿no? Y eso tiene que ver con que no ha habido un solo judío en una sola región. Siempre ha sido una ciudadanía mundial. Y por eso este podcast en español, en el año 2022, sobre migraciones judías antes de la Era Común, está hecho por un judío de origen argentino, cuyos abuelos provenían de Siria y algunos otros de Odessa, y otro que hoy en día está en los Estados Unidos, y otro judío de México que vaya a saber uno de dónde venía tu familia también, Bruno. Claro, no, bueno, mi familia evidentemente viene de España y de Portugal a través de Holanda, ¿no? O sea, Maravilloso. entonces, Pero, eso, ¿cómo llegamos los judíos a Siria, a Odessa, a Holanda, Portugal? Vamos a dejarlo, creo que para el tercer podcast recién por su... vamos a llegar a eso. Uy, Así que de corazón, Bruno, gracias por tu tiempo, no, gracias gracias por a ti por todo, tu y nos invitación. vemos todos en el próximo episodio. Chau, chau. Muchas gracias.